Bueno, perfecto. Comenzamos entonces. Esta es el segundo diálogo de los 15 que organizamos en la editorial Traducciones Livianas, sus editores y directores, el doctor Ricardo Carretero que nos acompaña. Y, y nada, hoy pues tenemos el inmenso honor, el inmenso placer de presentar al doctor Michael Conforti, cuyo libro pues acabamos nosotros de publicar, de traducir al español, es la primera edición en español. Y pues nada, en esta ocasión lo que queremos es pues aprovechar la ocasión para conversar con él, para hacerle preguntas, para que nos cuente un poquito en profundidad, en la medida que el tiempo nos lo permite, evidentemente, pues detalles, cosas de su libro. La posibilidad de hacer preguntas, por supuesto, está abierta a todos los participantes. Comenzaremos nosotros lógicamente. Y está con nosotros también, pues, la doctora Silvia Berendt, que hará las veces de traductora consecutiva, como bien me lo explicó ella. Y también, por supuesto, contamos con la inestimable ayuda de Milker Olaya, que también es un psicoterapeuta junguiano en proceso de formación, con el doctor Ricardo Carretero, que también ha sido mi analista. Y entonces comenzamos, si les parece, voy a presentar entonces al doctor Conforti. Estoy seguro que muchos lo conocen, pero como somos muchas personas las que estamos presentes, pues no tengo cómo saber pues, quién lo conoce y quién no. Entonces voy a comenzar presentándolo. El doctor Michael Conforti es analista junguiano, fundador y director del Instituto Assisi, el Centro Internacional para el Estudio de los Patrones Arquetípicos. Es reconocido como pionero en el campo de los estudios de la relación entre la materia y la psique, y durante más de 40 años ha investigado los campos arquetípicos y la conexión entre la psicología junguiana y las nuevas ciencias. Es miembro del cuerpo docente del Instituto C.G. Jung de Boston y Nueva York, y por muchos años fue profesor asociado en los programas de doctorado y maestría en psicología clínica en Antioch, New England. También ha trabajado como consultor de guiones en la industria cinematográfica para importantes producciones. Como conferencista internacional, ha presentado su obra a audiencias en países como Suiza, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, Indonesia, Italia, Rusia, Sudáfrica y Venezuela, entre otros. Y hoy, por supuesto, pues Perú y España y otros países que nos acompañan, por supuesto, que no estuvieran mencionados. Desde el Instituto Assisi ha llevado el programa de análisis de patrones arquetípicos a América Latina, Rusia y Ucrania, ofreciendo a la comunidad internacional formación especializada en procesos arquetípicos aplicados a la psique individual y colectiva, la terapia y otras áreas del mundo natural. Además, organiza seminarios y webinars en más de 45 países. Es autor de los libros Threshold Experiences, The Archetype of Beginnings, de 2007, y Feel, Form and Fate, Patterns in Mind, Nature and Psyche, que es el libro que nosotros hemos traducido con el nombre de Patrones Arquetípicos en Psicoterapia, Campo, Forma y Fatalidad en la sesión analítica, que ahora le pediremos que nos explique un poquito más en detalle, por supuesto. Estos libros han sido traducidos a varios idiomas, incluidos el español, italiano y ruso. Sus artículos han aparecido en revistas como Psychological Perspectives, espero estar pronunciándolo bien, la San Francisco Jung Institute Library Journal y Spring Journal. El doctor Conforti y su equipo del Instituto Assisi ofrecen formación, consulta y mentoría para ayudar a profesionales y organizaciones a identificar los patrones arquetípicos que influyen en su trabajo y orientar sus sistemas hacia un alineamiento más generativo. Al final del encuentro compartiremos los links, ¿no? Las direcciones, las URLs del instituto para que entren en contacto con el doctor Assisi o con la doctora Berendt en caso pues quisieran profundizar en la materia. Bien, antes de pasar a las preguntas, a las pocas preguntas en realidad que tenemos para el doctor, quisiera ceder la palabra a la doctora Berendt, que quiere también comunicarnos algo. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Primero que todo, de parte del doctor Michael Conforti, parte mía, queremos agradecerlos con todo corazón a Ricardo Carretera Gramach, a Juan Brambilla y a Milker, Hola. porque, gracias García, sí, porque este proyecto ha sido años que está quisiendo
surgir y emerger. Y no es una cosa que es correcta y justo, porque es así. Michael es fundador del Instituto de Assisi, el Centro Internacional para el Estudio de Patrones Arquetipales. Y durante 40 años, Michael ha trabajado paso a paso, piedra a piedra, para hacer un fundamento bien estable para que el trabajo de él, basado en las ideas de Jung, clásicas de Freud y de los científicos, de los curanderos, de las ciencias, de la ciencia de caos, para formular eh, una nueva forma para entender qué es lo que pasa en una vida. ¿Cómo lo podemos entender? Descifrar, interpretar, traducir para que la gente pueda vivir más alineada al destino. ¿Okay? ¿Por qué hoy? Porque a través de tantos años Michael ha llegado en países, culturas, ¿verdad? Ayer a las 5 de la mañana se despertó y a las 6 de la mañana, hora de Boston, estaba dando una charla en italiano, en Roma, y después estuvo en Boston enseñando por 3 horas. Hoy está con todos ustedes donde se encuentran amigos conocidos y también gente que no conocemos pero quisiéramos seguir conociendo, y para nosotros es el tiempo justo para poder traer el trabajo de Michael, profundizarlo en todos los países donde se habla español. Así que en un segundito a Michael le vamos a dar la palabra y van a disfrutar no solo de la inteligencia profunda que tiene Michael, pero también de lo cálido y empeñado que él es con el material, porque la psique vive en él y él vive en la psique. Así que es eso lo que vamos a presentar hoy. Y antes de eso, otra vez, Juan, Ricardo y Milker, con todo nuestro aprecio, amor y gratitud. Así que sin más, o Ricardo, Juan. So Michael, you got pretty much what I said. I got it. Yeah. Why it's so important today, of the foundation that you have laid over all the years, with deep gratitude to the publishing company. And now you're going to get a question, and then off you go. Can I just say one thing first before the question? Michael quisiera decir algunas cosas antes de las preguntas, ¿está bien? Sí, Ok, dale, sí. Of course, please. I think it's good that I was really very busy the past 3 days because I didn't have to think so much about how I would be touched by what's happening right now. And I'll finish that in a minute, okay? Michael dice que tiene mucha suerte, que estuvo muy, pero muy ocupado durante los últimos 3 días porque no sabía lo conmovedor que iba a estar hoy. It's just an incredible feeling that people have embraced me and taken in this work so much. People from all over the world and being taken in by the Latin soul. I mean, it's just an overwhelming feeling right now. And è difficile parlare adesso. Un momento petrificato un po', hai capito? Petrificato un po'. Sí. Michael dice que está casi petrificado porque no se puede mover de la emoción, ¿verdad? Porque lo siente verdaderamente, como la gente por todo el mundo y en Latinoamérica lo está acogiendo, ¿verdad? Abrazándolo, ¿verdad? Y darle la bienvenida en este mundo. Así que dice que casi no puede ni hablar, y ahí estoy con él también. Es un gran momento. And the many people I have to thank today is, like I grew up in a first and second generation Italian family in Brooklyn, and you never saw outside of the confine di questo quartiere. So one person took me under their wing 40 years ago. And he said, "You've got to fly out of here. You're not just going to make pizza. You're not going to be the delivery boy. You're not just the guinea boy on the block." He said, "You have a huge future." I had no idea what he was talking about. I didn't care, Sylvia.
The future was not important. We were in the family. We lived in the neighborhood. We were going to follow our family to be a stivadori. Lavorare nel porto e seguire mio papà, la mia famiglia nel porto e scaricare il barco. Ma somehow this one person knew, and he's the one that set this in motion, Dr. Urim Kaufman. My mentor for over 30 years. He was a physicist from Tel Aviv, and he became a young analyst, and he never stopped saying, you have to move out of the neighborhood. You have a huge future waiting for you. I said, ma questo non è importante. È meglio stare dentro la famiglia. Michele, è importante uscire per seguire un'altra stella, la stella più alta. So that's the Gracias. first person I want to thank today, Stella, and I have a few other things I want to say. Then we get to the question, okay? Ok, muy bien. Entonces, ya sé que muchos de ustedes entienden el inglés y muchos de ustedes no. Lo primero que quiere hacer Michael es agradecer a una persona que hace 40 años le cambió la vida, ¿verdad? Porque él viene y nació aquí en los Estados Unidos, pero de dos generaciones italianas, sicilianas, no solo italianas. Así que ustedes que conocen la Sicilia, la familia encierra todo. Y Michael encerrado en la familia con el padre que tenés que ser un pescador, tenés que manejar un camión, ¿verdad? Y él quería estar dentro de la familia. Y había una persona en su vida que lo conoció y le dijo, Michael, vos tenés que salir fuera de aquí. Vos tenés un futuro más grande que esto. Tenés una estrella que tenés que seguir. Y Michael dice, no, pero ¿qué estás hablando? Yo quiero estar aquí acogido con mi familia. Yo pertenezco aquí, ¿verdad? Y este hombre, mentor de él, fisicista israelí que se convirtió en un analista junguiano, le dice, mira, vos sos más que un tano. Vos sos más que un tano que vive en un vecindario y no salís nada de ahí, no vas a salir nunca de ahí. Tenés un futuro. Y Michael siempre dijo, a mí el futuro no me importa. Y le debe la vida verdaderamente. Y hoy todo lo que van a ver es gracias al doctor Yoram Kaufman, mentor de Michael después de 30 años. Y Juan, cuando vos dijiste que Ricardo fue tu analista, es ese amor que le tiene Michael a Yoram, que no falta una clase que no lo nombre. In addition, Juan and Ricardo, they didn't know me, and they invested all this time, all this money, all this work, and all this speranza per questo progetto. Tante grazie. Y también a Juan y a Ricardo, que no lo conocieron nada, Michael, pero invirtieron tiempo, dinero y amor y también esperanza en este proyecto. Así que muchísimas gracias. And then the Gumma di questo progetto. Ma io Gumma in altro senso di Eletto Siciliano. The godmother of this whole project is really Sylvia, who has never stopped helping. So thank you, Sylvia, and all of you for what you've done. Gracias. Y Michael me da el honor de decirle que soy la madrina de este proyecto porque dice que nunca he parado y no lo he parado porque yo creo fundamentalmente en lo importante que es este trabajo. Así que gracias, Michael, por darme el honor y el privilegio de poder hacer mi trabajo. So thank you for the honor and the privilege of allowing me to do this work. And we'll remind you one last thing, then I shut up. State zitto, dopo questo. Before my family made it to Sicily, remember where they were from? They were from Spain. That's right. So it makes perfect sense that there's resonance with l'anima di Latino. It's my blood as well. And I'm not just saying it to be nice. We literally came from Spain to Sicily. So it makes sense. Así que también tiene mucho sentido, ¿verdad? Que hoy sea publicado por Juan y Ricardo, que viven en España y que nació en España, porque antes de que la familia llegara a Sicilia, vinieron de España. Así que es todo un mundo, unus mundus. Estamos verdaderamente inmersos y viviendo el unus mundus.
Así que ahora dice que se va a callar, pero no se va a callar, no lo crean. Grazie, Así, grazie per la pazienza. Sono pronto adesso per le tue domande. ok, adesso para las preguntas está listo. Bueno, para nosotros es, evidentemente, repito, pues un honor y un tremendo placer el haber tenido la oportunidad, por supuesto, primero de conocerlos y en segundo lugar de leer la obra de Michael y, por supuesto, haberla traducido, ¿no? Es un tremendo, pues, honor, un privilegio realmente y yo creo que es una obra que a mí también, por supuesto, en lo personal me ha tocado profundamente y yo creo que que toca y que toca a sus lectores y tocará a quienes todavía no la han leído. Ahora bien, antes de comenzar, y la pregunta es, yo le quiero preguntar al doctor, a Ricardo, si es que Ricardo quiere arrancar con las preguntas. Ricardo, si te viene bien, yo te cedo la palabra. Vale, yo puedo empezar a hacer una pregunta, así un poco general para, para que Michael, al que agradecemos evidentemente su presencia y el honor de haber podido participar en su proyecto, eh, quería preguntarle en primer lugar, ¿cómo podría él resumir, digamos, aunque es muy difícil, resumir un poco las características principales para él de este código innato con el que nos ha regalado ahora ya para nuestra lengua española, ¿no? Okay, perfecto. So, Michael, basically what they said initially is very grateful to have gotten to know you and the profundity of your work, which has moved Juan also personally. And what Ricardo added to that, of course, is the same sentiment, but also would like to know if you could briefly do a kind of a summary of what it Principle, yeah. is of the main principles of the innate code, because he used the word that we, okay, so go right ahead and just chunk it out for me, please, okay? You know, I had my talk all prepared yesterday, and at the very end, I said something which I'd like to share right now, which is relevant to the question. Quando si può osservare il mondo con occhi di bicciurito, è un po' spettacolo. Grande senso misterioso per scoprire i processi, sono processi per determinare la forma. Entonces dice que ayer cuando él preparó esta charla de intervento que hizo en Italia, al final iba a compartir, porque es muy relevante a hoy, qué es lo que les dijo a los que estaban ahí en Roma, es que cuando vemos al mundo detrás de los ojos de un chico, ¿verdad? De una criatura, de esa inocencia, ¿verdad? Y es descubrir con esa curiosidad, ¿verdad? Tan ingenua, descubrir cuáles son los mecanismos, ¿verdad? Que forman una vida, cuáles son los procesos orgánicos arquetipales, pero tiene que ser con esta vista de una criatura completamente tomada por la imaginación del mundo. In una frase si può descrivere il mio lavoro. Stabilizzazione della forma. Chi si centra il nucleo del mio lavoro. Así que el núcleo del trabajo de Michael es una frase bastante simple, la estabilización de la forma. You know, for some strange reason, I have this fascination with form. And, you know, we know the biological theories of the fetus. But when you realize, for instance, prima dei momenti di concezione, c'è un processo prefigurato. Come accendere la luce. L'energia è là, ma si deve attivare il processo per ricevere questa illuminazione. È lo stesso qua. Per me questo è affascinante. Una domanda profonda per scoprire qualcosa qua. Come occhi per un biccerito. Un biccerito. Riccardo, puoi capire questa parola, biccerito? Questa è una lingua antica, siciliana. Caruso, bicciotto. But that's what it is. It's realizing that, oh my God, the explanations we have, they're not sufficient.
they're not sufficient to capture. It's not just the wonder of it all, but saying this is much more complicated. And one more piece, Sylvia, that I find the center to your question, the center of my work. As a kid, I would look up and wonder, what maintained the orbiting? Come si può mantenere l'orbito del pianeta? Basterebbe un piccolo cambiamento che può risultare un po' disastro per il mondo. Le forze di gravità del Sole si può mantenere costante. Per me questo è incredibile. Il processo d'effetto prefigurato, 8 settimane, 10, 15, 20. Si può, una parola non è buona, ma predire questo forma durante questo processo evolutivo di effetto. Per me è affascinante. Affascinante. Lo que le fascina a Michael y va al corazón de la pregunta, Ricardo, que le pusiste es lo siguiente. La estabilización de la forma. En la biología lo vemos, ¿verdad? En el proceso generativo del feto. Pero antes de que haya el contacto necesario para activarlo, ya ese proceso existe en el campo. Hay que, ¿verdad? Tiene que hacer el contacto, pero ya existe, está preformado. Hay un sistema en el mundo, cada sistema tiene su forma ya predeterminado que bajo las condiciones justas se activa. ¿Qué hace en la biología, en la naturaleza, en el mundo interno, en la psicología, ¿verdad? Porque eso es lo que le agarra la atención, ¿verdad? Es muy complejo cómo capturar las cosas que se mantienen estables. Como chico se acuerda que estaba mirando ahí a los planetas, a la luna, y dice, pero ¿cuál es esta fuerza tan profunda que hace que, digamos, el universo se mantenga estable, ¿verdad? Porque si algo pasara en la fuerza gravitacional del Sol, digamos, es un desastre. Así que toda esta preconfiguración para mantener estable es estable para mantener la forma para que siga sobreviviendo, ¿verdad? Así que ya lo vemos en todos los sistemas que el feto, ¿verdad? La concepción toma y algo pasa en las 5 semanas. Para todos los fetos pasa a los 5. A las 10 semanas, el mismo sistema de desarrollo, al menos que pase algo para prevenir el desarrollo natural. ¿Okay? Ojo, porque lo va a hablar en un minuto. Así que podemos seguir todos estos procesos porque ya son predeterminados y nosotros podemos prognosticar qué es lo que va a pasar predicado en la forma que siempre pasa, para decirlo de una manera. Okay. Another part to the question is I remember when I began my analytic training in 1979, and I would watch how patients would continue, and all of us, analysts too, as students and trainees, all of us seem to continue per seguire una strada come esse, ma lo stesso strada. Repetizioni si può determinare la forma della vita. Non destino. Destino è quando si può avere i cambiamenti si può seguire il destino, ma purtroppo è fatto. And I said, what could do this? What could maintain the traumas? I mean, Freud was good. He said a lot of important things. We repeat what we don't want to remember. Freud's work on memory was brilliant, but it didn't talk about the energetic force that keeps somebody like orbiting around the mother that cannot provide, the father that cannot provide. You marry that. You live with that. It becomes your way of life. A mother or father couldn't support the family. La famiglia è stata fallita, senza soldi, senza dinero, è lo stesso della vita corrente. Come si può accadere? To me, it was a great mystery, and I've heard the explanations sufficienti.
non è stato sufficiente per spiegare questo processo e questo misterioso. Remember, it was Einstein, so you know. Einstein, he said, it's not that our answers are wrong, our questions are not big enough. And I began asking more questions. What could stabilize this stuff? And that's the work, Juan, that you translating so beautifully in the book. You know, looking at what are these things that could stabilize form to the extent it brings you harm many times. So there's many things I can say, but in terms of the first question, that's the heart of this for me, Riccardo. Aquí sto il cuore, il corazon di questo lavoro per me. El corazón del trabajo que empezó Michael empezó verdaderamente en el 1979 cuando él estaba estudiando y desarrollándose como analista. Él tanto como los pacientes y los otros analistas que estaban en entrenamiento, Michael se daba cuenta que cómo es, qué es lo que está pasando, que no importa qué pase, que la gente, los pacientes y los analistas seguían viviendo la misma trauma, siguiendo siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasaba con la madre, con el padre? Con la madre que no nutría, con el padre que no daba nada, ¿verdad? Con el padre borracho, la madre, qué sé yo, que castigaba, ¿verdad? Y en vez de cambiar, ¿verdad? De poder, hay algo que mantiene la forma de tal manera que nacís en una familia en la cual el padre es borracho, ¿verdad? Y te pega. ¿Y con quién te casás? Con un hombre borracho que te pega. Es estar fiel al patrón, digamos, ¿verdad? Sin vivir el destino, porque eso no es el destino de uno, ¿verdad? El sino tiene que ser, es estar siempre orbitando el trauma sin conciencia, repitiéndole sin poder amaustrarlo, porque Michael dice que Freud hizo un trabajo muy, pero muy importante, pero no lo llevó al más adelante, ¿ver? Dice, sí, repetimos lo que no queremos recordarnos, ¿ok? Y también lo que hizo con la memoria, muy bien, pero nunca lo llevó más atrás o más adelante para ver que estos campos del trauma que mantiene la piel son centros energéticos que hacen que, constringen que se repita el trauma manteniendo fiel a la forma. Así que para Michael, el interés no fue suficiente el entrenamiento junguiano que estaba recibiendo porque quería preguntar cómo los ojos del chico, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué seguir sufriendo? Hay algo más, ¿verdad? Y lo que dijo Einstein también siempre le cayó mucho a Michael es, Einstein dijo, no es que las respuestas nuestras estén mal, es que las preguntas que nos ponemos no son suficientemente grandes para capturar qué es lo que está pasando. Es esta curiosidad, qué son las cosas, las fuerzas energéticas arquetipales que estabilizan una forma de vida, aunque esa forma no sea generativa, saludable, ¿verdad? Y es contra el propio interés de la persona. Thank you. Exacto, pero entonces hay como una tendencia a la repetición obvia, más allá, estos campos tienden a reproducir una y otra vez esos patrones arquetípicos a los que uno está enganchado por distintas razones, ¿no? Entonces, la terapia no puede mirar sin hacer nada estos patrones, ¿no? Sino que el hecho de mirar estos patrones, me imagino que Michael intenta que el tomar conciencia de esta tendencia a la repetición pueda servir a los pacientes para dejarse llevar por el destino y no por la repetición de esos patrones, me imagino, ¿no? Sí, sí, exactamente, gracias. So, what Ricardo is adding to what you say is that given what you're talking about, the tendency and the necessity of repetition to stabilize form, the tendency, right, around the fields
that reproduce the trauma and keep the pattern of repetition, that keep grabbing the patient, that in therapy, it is actually our being able to look at, recognize, and translate what these patterns are, right? But it is our gaze, let's say, our understanding that allows the patient to live into their destiny and not keep the repetition, not maintain. Beautiful. Now Perfect. translate the word. Trasciamento. Trasciamento. Mm. Because you're saying it beautifully, Ricardo, but what happens is the field, il campo di trauma è ricreato in un modo un po' bizzarro. Non si può predire questo, è difficile spiegare questo, ma le stesse dinamiche, lo stesso dinamiche. How could it happen? The same kind of man, the same kind of woman, the same kind of addictions. And you say, my God, it's a possession. And that's what I realized when you deal with fields. The past, you collapse, you know the English of it, you collapse the space-time function. The past, the present, the future becomes a continuum because it's a pattern. And it recreates until you have un'opportunità per una bifurcazione, per cambiamenti. Senza questo non è destino, il destino è bloccato. Senza una grande interpretazione e bifurcazione. But it's perfect what you said. And that's the central part. And originally it still is. How could you have this mystery? The same kind of woman you married 3-4 times, the same kind of dynamics with your colleagues. How could it happen again? The same kind of dynamics with 3 different analysts. How can it happen? These are the questions. And you said it perfectly. But again, the destiny it's blocked until you break the possession. Entonces, claro que, Ricardo, capturaste esencialmente y claramente ese proceso. Y lo que quiere agregar Michael es lo siguiente, un minutito. Hay un proceso que todavía no describió, que lo voy a escribir en este momento, y es el entrenamiento o el arrastre. El poder del campo, porque es energético, no es teoría, es una realidad vida y vigente, ¿verdad? Que va a hacer que el campo mismo arrastra, aunque no quieras, arrastra y te trae en tu vida la misma persona, sea en 4 diferentes hombres, pero es la misma persona, es la misma experiencia. ¿Cómo es? ¿Verdad? Porque es la misma dinámica que pasa, no importa con quién. O sea, importa con quién porque solamente la gente, las personas, los hombres o las mujeres que tienen ese gancho para ser arrastradas, van a repetir el trauma, porque te puedes preguntar y decir, pero ¿cómo puede ser que un hombre se casa con 4 mujeres diferentes, ¿verdad? Digamos, Mónica, Juliana, Ana y Ana y lo que sea, pero verdaderamente es la misma persona, es la madre devoradora, ¿verdad? O que uno va a un analista y ve a 3 diferentes analistas y no pasa nada. Así que esto va a seguir bloqueando el destino hasta que en la terapia, como dijiste Ricardo, no pasa una bifurcación. O sea, que necesita pasar algo, una intervención que hace el analista interpretando qué es lo que está pasando, que rompe la posesión, ¿verdad? Y hace posible de que empiecen a poder seguir el destino y no estar completamente atrapado por el patrón y ese campo. Así que la parte central, este misterio, ¿verdad? Es poder discernir cuál es el patrón y traducírselo al paciente, entendiendo que el arrastre va a ocurrir. Sí, pero
There's one more piece to that that is important. I mean, most theories could say, well, because of your mother or your father, the early traumas is why you repeat. And I realized to repeat, it takes energy. To drive the car, you need petrol. To turn the lights on, you need electricity. To get up in the morning, you need energy. It takes energy to fuel the repetition. And only one really, what I found in my work, only one psychological theory brings the issue of energy into the picture. It's Jung. Archetypal energy. Freud tried, it was an early hypothesis he did in the early 1910, 1950. He tried to bring energy into the work of psychoanalysis, but he couldn't do it. He had trouble, but he did try. But you realize in order to fuel the repetition, there's got to be some motor driving that. It's not enough with neurobiology and neurons. It's interesting, but it's ultimately, it's a psychic energy. And one more piece that I learned from a great theorist in early, I think he wrote the book in 1920. His name is Darcy Thompson. You'll appreciate this, Ricardo, in one. He said that all the form we see in the world, from repetition, whatever, all the form we see is energy having found an appropriate modello. Forma trovato tipo di modello si può esprimersi. Capito? Is profound. And he said that form, it's all about, this is classic Einstein. M equals mc squared. Form is energy, having found a suitable container. And it's exactly what happens when you see it. And sometimes you realize, how do you stop that energy? Can keep on making the car go faster and faster and faster, repeat, repeat, repeat. It's incredible studies. I feel fortunate that the questions you're asking are fantastic. Many people here, Juliana and others, have been part of our group for years studying this work, and similar questions coming out. So, look, I remain as excited about this stuff as I did 40 years ago when I began. Maybe I'm crazy, maybe sono pazzo. Ma impazzito questo lavoro. Impazzito. We're not going to comment on that. So let me È un grande dono della mia vita, grande tesoro. Sí. Así que ya como ven, Michael sigue muy, pero muy entusiasmado con este trabajo. Mira, para seguir un poquito con la pregunta perfecta que le estás poniendo, todo necesita y usa energía. ¿Okay? La repetición usa energía y eso es lo que le da, digamos, el gas, la gasolina, ¿verdad? Psíquica a la repetición de estos patrones arquetipales, ¿verdad? Porque, mira, de todas las teorías que uno puede seguir arquetípicamente, todas las teorías psicológicas, la única, ¿verdad?, clásica que comprendió la realidad de la energía que existe en los campos fue Jung, ¿verdad? El único que entendió que los arquetipos en base son energías autónomas en la psique. Freud lo intentó. Freud lo comprendió, pero no lo pudo llevar a cabo. ¿Okay? Entonces, también esta comprensión de la realidad de la energía psíquica fue más allá de la neurobiología, digamos, todos los sistemas que te hacen reconocer si así funciona el cerebro, estas cosas pasan en el sistema biológico. El más allá es reconocer que estos patrones, estos campos en el nexus, ¿verdad?, son energías arquetipales. Y en 1920, Darcy Thompson, Michael, why don't you put that on? Right, yeah. Escribió un libro y dijo que toda forma, todo lo que vemos, ¿verdad? Toda forma es energía que ha encontrado una forma adecuada que puede llevar a cabo la expresión necesitada en el campo. ¿Se explica eso, sí? ¿Ok? Así que la energía psíquica que existe perdón, en el campo arquetipal busca
y encuentra la forma donde puede encarnarse. Entonces, en la terapia, Ricardo, a lo que estás preguntando, esta energía va a seguir corriendo. Es una energía increíble, ¿verdad? Y lo más que se repite, ¿qué es lo que pasa? ¿Se cansa? No, al contrario. Se pone más y más fuerte. ¿Ok? Entonces, en la terapia, la bifurcación o la intervención tiene que ser suficientemente fuerte para poder interrumpir esa energía arquetipal que va a llevar al cabo, si no se interrumpe, a la repetición del trauma. Punto y aparte. Ujú. And then both Ricardo and one, you find the last pieces, that reenactment happens between patient therapists. They're both drawn into the field. Un tipo di sito-attrazione si può iterare tutte cose dentro questo campo. Un sito-attrazione. Usarci questa parola, questa frase. Yeah, attractor site, gotcha. Okay. Very so, and it works. The attractor site draws both people by way of entrainment. They both unconsciously enact the drama. It's and you find that the patient doing what the father did, what the mother did, that uncle that did terrible things, not literally, but by some very subtly seductive behavior, they may repair it. They repeat it. They don't repair it until they finally understand it. But in the beginning of treatment, almost every treatment begins with the reenactment, with the therapist reenacting, not by transference or fantasy, but they literally reenact it. The orphans, well, let's meet every other week, every second week. Somebody who's been sexually abused and they were terrified to be alone with anybody. Can I bring my mother in? Can I bring my children in? Can I bring my friend in? Is all mechanisms of defense are reenacted by virtue of the therapist going along with it. So you see, like Darcy Thompson said, the form of the therapy is the energy of the trauma recreated. It's wild. It's wild. And it is a great opportunity when you catch it. It's a great opportunity for healing. Per rompere questo campo. Per rompere possessione. Lo que me olvidé de agregar es que ustedes ven completamente que para Michael este trabajo sigue siendo tan tremendamente profundo, ¿verdad? Y muchos de ustedes que están, ya llevan años con el instituto también mirando cómo es posible, ahora lo que recién dijo Michael, que en la terapia, especialmente en la terapia, el mismo trauma, se repite en la terapia. ¿Y cómo es lo que pasa? Ya vamos a ver, es inevitable que por la energía del campo, el arrastre, el analista en las primeras sesiones va a repetir el trauma, ¿ok? No conscientemente, y no es transferencia o contratransferencia, porque estamos más allá de lo que dice Freud, te imaginas que, no, cuando reconocemos que el campo energético se reproduce tal cual como fue cuando empezó, no es transferencia, es actual. Se puede ver exactamente qué es lo que pasa porque en las ciencias nuevas tenemos un sitio de atracción, ¿verdad? El núcleo de una trauma que es este sitio que atrae, ¿verdad?, al analista a repetir el trauma sin reconocerlo hasta que uno no lo captura. ¿Y qué es lo que pasa? Ya vamos a ver, la energía misma del campo va a ser que si el paciente fue abusado sexualmente y porque tiene terror de estar solo con alguien, le va a pedir al analista, escucha, ¿sería posible que venga mi mamá o mi amiga a la terapia juntos? Y si el analista dice que sí, ¿qué es lo que pasa? Está repitiendo que no hay ningún lugar en el cual va a poder estar salve, ¿verdad? O digamos, que el huérfano, digamos, ¿verdad? Tenés la primera cita con el huérfano, ¿verdad? Y el huérfano, el paciente le pregunta al analista, escucha, mira,
yo esta semana puedo el miércoles, pero la semana siguiente solamente el jueves y después quizás el sábado, pero no la semana próxima, después de esa, ¿ok? Porque el huérfano no tiene apego, ¿verdad? Y está esperando ser abandonado, entonces le está pidiendo al analista. Si el analista dice que sí, entonces colude y dice sí, no hay nadie con el cual te vas a poder estar en un apego, digamos, ¿ok? Así que tenemos que saber dos cosas, ¿verdad? De que es inevitable que porque el trauma y la repetición es energética en el campo, lo va a atraer al analista a repetir el trauma. Y cuando el analista comprende qué es lo que está pasando, qué es lo que se está repitiendo fuera de la madre, padre, tío, tía, el seductor, ¿verdad? Que se siga repitiendo eso. Esa intervención puede romper la posición psíquica energética que está en el campo bipersonal entre paciente y analista. No, Sylvia, I wonder, with Juan, does he have any particular commentary or question? I mean, he translated this, and I know some of his translations were really very, like the word, what was it? Fidelidad. What's the word he used instead of fate? Oh, fatalidad. Fatalidad. Very subtle, very, I think, very accurate in many ways. So I wonder, any comments or observations or questions he's got? I'd love to hear it. I mean, he did the translation. Así que lo que queremos agregar a la pregunta, darle a Juan la posibilidad, porque Juan no solamente leyó el libro, pero lo tradujo, y quiero también, por favor, nombrar a Andrés Gutiérrez, que fue el primero que tradujo los primeros 4 capítulos, que fueron que nos ayudó mucho, y a mí también para comprender, pero Juan, yo te dije, y te dijo Michael, que no solo lo leíste, pero capturaste algunas cosas, ¿verdad? Que nosotros no lo habíamos capturado, como el título del libro, ¿verdad? En usar no destino, pero fatalidad, por ejemplo. Así que Michael quiere saber si vos tenés alguna pregunta, porque ¿verdad que sos un experto ya en el libro? Ajá, casi, casi. Casi, almost No, an sí, expert. he tenido que, tú sabes que el trabajo de traducción requiere pues el leer una y otra vez, entonces evidentemente a veces tienes oportunidad darte cuenta de cositas, ¿no? Sí, el tema este de la fatalidad es la fatalidad, como al final lo incluimos en el libro, ¿no? La palabra fatalidad tiene pues diversas acepciones. La primera es la de desgracia, en fin, ¿no? Pero tiene otra acepción que es la que nosotros recogimos con Ricardo, que era el tema de del destino, del sino, ¿no? Casi, o sea, pasa que justamente hicimos la diferencia, digamos, entre fatalidad y destino, entendiendo que destino era más bien lo que ocurría tras romper, como Michael bien dice, esta suerte de posesión, digamos, de forma tal de poder intervenir en esto que venía ocurriendo como un discurrir, digamos, de los acontecimientos, ¿no? En ese sentido fue que empleamos la palabra fatalidad, ¿no? Y quería yo aprovechar y hacer una pregunta a Michael, que es decir, la está contestando, pero en realidad serían dos preguntas. La primera es el papel de la conciencia. Es decir, la conciencia parece que asiste, digamos, casi pues, pasivamente, digamos, ante esta corriente arquetípica, digamos, ¿no? Y necesitaría, al parecer, de la participación, de la intervención del analista entrenado para darse cuenta de esto, digamos, ¿no? Poder romper. Ahora, ¿es posible, por ejemplo, la primera pregunta es entonces, ¿es posible que este awareness de las cosas pueda ocurrir por fuera de la sede psicoterapéutica y con prescindencia del analista? Punto uno. Me inclinaría a pensar que sí, puesto que en el arte y la literatura, sobre todo, yo diría que hay pues bastantes evidencia, digamos, que eso suceda, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es,
En el trabajo que Michael hace y que también nos está contando y que el libro describe también, evidentemente me da la impresión, bueno, evidentemente, y me da la impresión, son contradictorios, pero me da la impresión que el papel de la intuición del analista desempeña pues un rol fundamental, digamos, ¿no? Justamente para el poder darse cuenta de las cosas así al vuelo, ¿no? Y evidentemente Assisi Institute también es una escuela. Entonces, ¿cómo? Me imagino, o sea, me interesa saber, o me da curiosidad, cómo lo que nace como una intuición se, no sé si se acaba convirtiendo en, o por lo menos procuramos que se convierta en, porque esto que si no, no hablamos, no tiene sentido hablar de escuela, ¿no es cierto? En una cosa que el analista en preparación, en escuela Assisi, en instituciones, pueda también aprender a captar esto, digamos, ¿no? Entonces, esas Sí, serían mis dos preguntas, básicamente. ok. Gracias, gracias, Marco. Juan, ¿te puedo pedir una aclaración, por favor? En la primera pregunta vos dijiste que si fuese posible que esta conciencia funcione fuera de la conciencia misma del analista. ¿Fue así lo Fuera, que... no, fuera de la sede psicoterapéutica, es decir, y dos, con prescindencia del analista, es decir, eh, y te ponía como ejemplos, digamos, como ejemplos no, ponía como entorno posible donde esto pudiera acaso suceder, pues en el mundo del arte, el mundo de la literatura, ¿no? Ok, gracias. Sí, sí, gracias. Ok. Evidentemente, pues hay obras universales que tú dices, wow, no pudieron Yeah, escribir estas yeah. cosas. Sí, sí, sí. Beautiful. Okay. All right. So he's making two very, very great commentaries. And it goes like this, Michael. There are two questions. What he, what occurs to him, the way that he put it, is the role that awareness or consciousness plays and helps in being able to decipher and discern what the archetypal issue is, right? And the need for awareness, right, to instigate changes. So this is in the analytic container. But he's also asking, is it possible that this awareness is what is at work and moving in other areas that are outside of the therapeutic container, not necessarily with analysts, but with artists, let's say, with people who write, right? That there's a certain kind of understanding or awareness that that activates their imagination, or that is concurrent with the act of creation. So that's one question. Let me know if I can do the second one as well. Yeah, is así? Okay, perfect. And then following up with that question, Juan says that in your work and the work that you do both personally and the fact that it's evident that since we are an educational institute, what occurs to him is that a large part of this work is intuitive, that there's a huge intuitive part that comes from the analyst that is able to discern what is the repetition, what the impetus for the repetition is, and the necessity for breaking that. And so if intuition is a fundamental aspect, if it's a fundamental aspect, how is it possible, or is it possible to train people, right, to be able to recognize with awareness, to train, the premise being if it's intuitive, how do you train people to actually be able to recognize what is going on in the analytic treatment that is the repetition? Yes? Yes? Okay. I'll begin with the second, number two. Okay. Gracias. Vamos a empezar por la segunda. ¿Cómo? ¿Por qué no? I thought I was getting an easy question. Le pareció que iba a ser fácil, pero no. Ok, dale, Michael, go. Okay, with intuition, when I began, I went to Zurich when I was 19 years old. I was too young. Sono stato soltanto un bicciotto, troppo giovane, che comincio questo processo. But I went, and they said, you're too young. But the whole thing began very young. Anyway, at that point in my life, and for the next 10 years, to 29, whatever, and I began analytic training 26.
All I really had was feeling and intuition. That drove my life. My intuition was very strong, and my feeling was very strong. Partly it's cultural and all. And many times when intuition works, it's incredibly accurate and it's quite mystical. How did you know that I was thinking of that fifth grade birthday party? How did you know it was a ma chi sta bussando alla porta? It was a knocking on the door that was the trauma. How'd you know that? It just came to you. What I would say is intuition is a wonderful thing. But in order to do this work, you need secondary validation. Think of medical things. All of us think of having a child. We have a child or somebody we love dearly. We would give our lives for this other person, a husband, a wife, on a good day in a marriage, on a good day, or a child. And we say, well, we think my intuition is just not that serious. Are you going to trust it? Say your child fainted. Are you going to trust it? Say, I feel it's nothing. In my heart, I feel it's nothing. My intuition says it's nothing. Would you trust that one? I wouldn't. I'd want to go to if it was my baby's health or somebody else you love dearly, you have to get a secondary validation to see if your intuition was right. Because intuition can also be driven, like our own feeling, by a complex. How often do we say, I'm madly in love? Oh my God, this is the love of my life. This is my soulmate, whatever. And you find a year later, say, dove la porta per uscire? Sto cercando la porta per uscire di questo rapporto. Ma chi sta cadendo? Chi sta un incubo? Chi sta grande incubo? Incubo è un fantasma. And you want to get out. So intuition can at times be conjoined with the complex. It could be right. And look, I've lived part of my life with intuition. But I'll tell you the other piece. And I think this is very important to your question, Juan. I've been teaching about initial conditions, how to identify initial conditions that's the second book. Hopefully we translate that too at some point. Sulla soglia. Sulla soglia. I think I have it here somewhere. El umbral. Yeah. And somebody said, why all this work on initial conditions, Mike? Why? My students ask me, why are you teaching? Why do you study initial conditions for 30 years? The first meeting, the first appointment, the first whatever. I said, number one, it's about regret and survival. I think about how many things did I miss by not picking up on the initial condition stuff in a particular relationship? How did you not see it? Say, oh my God, I missed it. Like, I didn't see the elephant in the room. It's gigantic. I didn't see the, whatever it might have been. And you say, my God, in missing that, in going just with your intuition, just with your heart, you go down a road could be quite tragic. And the other thing is in realizing when you can identify both with intuition and then by using your ability to read pattern. I mean, that's what you did as a linguist, Juan, to translate the book. Maybe intuition was there's something about the word here, something about the word fate. Then you did your research. To be fated means a type of fatality. You're right about that. It can be. So intuition can be a door, and I think there's a second door you're going to enter with the ability to think through this stuff. And I had to learn how to think. I wasn't a natural thinker. I've learned with my three mentors in life. I had one major mentor who was a physicist, another one a mathematician, another one a Freudian analyst. And they all taught me how to think because I didn't know how to think. I knew how to intuit. I knew how to feel. They said, read the material. Read what the patient says. Many times I'd have a good answer for what the patient was saying. They said, where is it in the material? I said, I don't know. I just felt it. It's not enough. That's what my mentors taught me. And I think it was a valuable lesson. It was never dismissing the intuition. It was augmenting. Okay, Michael, give me a moment. Les dije que cuando Michael toma su espresso, Chiudo la finestra. sí, cuando Michael toma su espresso y empieza a hablar de lo que tiene en el corazón porque adora este trabajo,
es ir en carrera, así que voy a hacer lo mejor posible para darles el sentido de lo que está diciendo Michael. Y es una pregunta muy aguda que hiciste, Juan, porque es así exactamente. Michael, a los 16 años, perdón, a los 19 años se fue a Zurich, ¿ok? Y le dijeron, mira, todo lo que quieras, pero sos demasiado joven. Así que por los próximos 10 años, Michael estudió y él tenía, la verdad, tiene una intuición, pero increíble. Yo lo he visto, la intuición es cómo supiste que estaba por llamarte, cómo es que supiste que estaba alguien antes de que escucharas que alguien toque en la puerta, ¿verdad? Así que él tiene no solo esa intuición, pero el sentimiento. Así que son las dos funciones, ¿verdad? Sentimiento y intuición que son fuertísimas en Michael. ¿Y qué es lo que pasó? La intuición, sí, Juan, tenés mucha razón, tiene un gran rollo en el trabajo, pero la intuición necesita, ¿qué es lo que necesita? Una validación secundaria. ¿Y el por qué te lo dice así? Es porque imagínate que tenés a una criatura tuya, si tenés hijos, digamos, o a una persona querida, una madre, sea quien sea tu esposo, tu esposa, alguien a la cual le darías tu vida, ¿ok? Y digamos que pasa algo médico, que se desmaya, ¿ok? O toma algo, algo pasa. Y tenés en el corazón, en el sentimiento tuyo, que todo está bien, pero vas a correr el riesgo de que la intuición no sea exactamente correcta, porque la intuición también puede ser empujada ¿por qué? Por el complejo. Que el complejo tome esa intuición y que la use. ¿Para qué? Para continuar la energía y la repetición del complejo mismo. Así que empezás con la intuición, sí, ok, pero tenés que, ya sé, sí, gracias, tenés que usar o indaginar y leer y preguntar para ver si es correcta lo que siento. A veces sí, y a veces te das cuenta que, ay Dios mío, si yo no hubiese llevado al bebé a los 6 meses al doctor, algo terrible, una tragedia podría haber pasado. ¿Eh? Así que, imagínate que encontrás a alguien y te enamorás, pero caes completamente de tobillo. La persona es maravillosa y después de un año, por la intuición, ¿ves? Ese sentimiento de te encuentro a Juan y ¡wow! ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa un año después? Es un desastre, ¿verdad? Te querés ir, ya necesitas la puerta de irte, ¿ok? Porque el complejo que quiso repetir el trauma de estar. Ahora ven lo que está haciendo Michael. Ese, ¿cómo se dice? El tema, ¿verdad? Se va a repetir. Y la intuición trabajando para el complejo va a hacer que se repita, al menos que tengas una validación secundaria. ¿Y cómo es eso? Con muchos años, ¿verdad? Michael enseñaba y sigue enseñando sobre las condiciones iniciales del tratamiento, condiciones iniciales de la vida de una persona. Y los estudiantes, Juliana que está ahí, veo a Marita y a otros, y Juan, ¿verdad? Que estudiamos, ¿por qué Michael siempre con estas em, condiciones iniciales? Y la primera es el arrepentimiento que tuvo Michael de no entender las cosas y dejar pasar cosas increíbles porque no las entendió. ¿Ok? Las condiciones iniciales te dan la respuesta o el mapa, el plan de lo que está pasando. Y para Michael fue darse cuenta de que, como, imagínense que el tema estaba ahí tan pero tan grande como un elefante en el cuarto y no se dio cuenta por qué, se le pasó de largo, ¿verdad? Porque no estaba consciente, estaba con sentimiento e intuición.
¿ok? Y no poder ver exactamente qué es lo que se estaba repitiendo bajo las condiciones de tratamiento y etcétera. Así que es lo mismo, Juan, que lo que hiciste vos, ¿verdad? Es como ser un lingüista que tiene una intuición que destino no es exactamente, ¿verdad? Y que la fatalidad tiene quizás tuviste una chispa, algo que te hizo que hablaste con Ricardo, imaginaste, leíste para llegar a la palabra correcta, ¿ok? Así que la intuición importante, pero hay que seguirla. Y esto es lo que le pasó a Michael, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que Michael no supo pensar en el sistema viral de los cuatro formas de tipos psicológicos. Era solo intuición y sentimiento. Y tuvo tres mentores tremendos que les enseñó. Y ahora tú pregunta, Juan, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Que les enseñó a pensar cómo usar esa sensación también de logos, cómo pensar, cómo tuvo un fisicista, matemático. Who was the third one? The physicist, the mathematician, and the third one? I Helped you think, learn how to think. don't remember right now. Ok, no importa. Ok, pero tuvo tres mentores que les enseñó a pasar la intuición a través del fuego del pensamiento, como lo dice Kierkegaard, ¿verdad? Mm, mm. Así que les decía, y Jorm le decía a Michael, lee lo que está diciéndote el paciente, porque los cuentos, los sueños, los narrativos del paciente inconscientemente, de la psique, te va a estar diciendo qué es lo que está pasando. Y si tu intuición no la pasás y no podés ver, entonces se repite el trauma. Y la otra cosa, todos contentos porque ¿qué? La forma está estable y no cambia nada. Por esa es la necesidad de estudiar, de aprender, de usar la intuición y amastrearla, digamos, a través del pensamiento. Wow, thank you. And the first one, I think it's something profound about the first question with the artist, because I think I know where you're going with that. Number one, every great piece of art, I think, comes out of an obsession, comes out of a possession by a field. And I could tell we had time when we were running out of time. I could tell you stories. I'm sure we all know when you're taken over by something, whether it's the scientist, the writer, the dancer, Martha Graham, all the greats. I think your question, which the really profound part of it is, I think you're wondering, how do we intentionally create that space where creativity emerges from? And, I realized a long time ago that prayer is really a intentional alignment to an archetype. I think you're asking, what is the prayer, so to speak? What is the field necessary to induce that creativity? That's a fantastic question. And it's something I think we can address, because you can see after a while the fields we move into that create disaster and trauma. It's not that hard to detect, especially when you learn about reading initial conditions. Say, this ain't going to go well. Aquí se sabe disastro. And then you begin to see, well, what are the conditions that do generate? What soil is going to create the best fruit and vegetables? I think that's really what you're asking. How do we intervene to help that garden grow beautifully, to make the beautiful music, to make the beautiful translation, to make the beautiful book covers? Jose is a university professor. How do you really get your lecture material ready that you really are inspiring people? You're inspired by something. And I think there are ways to create that, to create that feel. So I think that my sense, if I'm not wrong, that's what's behind the question. How do you proactively create the feel that can generate that kind of creativity? That's it? Yeah, I'm kidding. poquito corto. Corto, sí. Me tuvo piedad. Ok, ¿qué es lo que dice? Y Juan, esta respuesta es una respuesta a lo que
Michael intuita, digamos, tiene intuición, tiene el sentido de lo que estás preguntando, que es lo siguiente. Sobre todo hablando de la creatividad de los artistas, pintores, escritores, bailarinas como Martha Graham, ¿verdad? Para Michael, toda creación, ¿verdad? O inspiración empieza con una obsesión, con una posesión, ¿verdad? Arquetipal de algún lado, digamos, del inconsciente creativo, ¿verdad? Entonces, sea científico, como bailarín, como pintor, como escritor, sale de algún mundo, ¿verdad? Y a eso está yendo, le parece, Michael. ¿Cómo podemos crear proactivamente, con conciencia, ¿verdad? Crear las condiciones a través de las cuales la creatividad pueda surgir, ¿ok? Entonces, para Michael, esta es una pregunta, un propósito, digamos, muy profundo, porque a lo último, y voy a hacer una paréntesis aquí, hace muchísimos años, en una de las clases que hizo Michael, que siempre estaba hablando Michael sobre disciplina, nosotros le preguntamos, pero esto también es algo más. No, Michael, siempre la disciplina, tenés que estudiar, y tiene razón. Y un día, y nunca me lo voy a olvidar, Michael dice, fue una confesión. Michael dice, bueno, sí, la verdad es que es una disciplina y un arte. Y el arte sale de qué? De que para Michael toda creación es como una oración. Porque las oraciones, ¿qué es lo que son? Una oración es un intento a contactar el campo y activar el campo, digamos, sea de un ángel protector, del dios de la creatividad o de la diosa de algo. Así que no es solo, ahora ves los dos mundos como están, como de Teilhard de Chardin, estos dos mundos, la intuición, la oración y cómo podemos nosotros em, con la conciencia, con el pensamiento, crear las condiciones para que se pueda materializar lo que está esperando en potencia en el campo. Así que es lo que nos enseña Michael, nos enseñó leer las condiciones iniciales. Se puede leer, se puede entender, porque nosotros que tenemos jardines, no sé cuántos de ustedes tienen como tenemos que reconocer en qué clase de tierra crece los tomates que es diferente del alcaucil, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Hay que preparar la tierra, hay que saber qué necesita esta condición. Está hablando de Juan, que también es profesor universitario, en varios idiomas, ¿verdad? Tiene que hacer su recerca, tiene que saber, para esta clase esto es lo que necesita. Eso se puede aprender. ¿Ok? Así que es lo mismo lo que hiciste Juan vos, ¿verdad? Con esto es lo que es adecuado para este párrafo. Esta es y vimos, ¿verdad? Con ilustración de el libro, qué es lo que puede capturar la esencia, Great. ¿verdad? Eso no sé si fue intuición, ¿verdad? O oración, qué sé yo, y nosotros preguntamos, ¿te acuerdas? Tuvimos esa conversación. Esto se usa, lo vi en varios libros, el por qué. Porque miren, esto es increíble, ¿verdad? El campo mismo de lo que se está expresando en los libros que tienen esta imagen, tratan de las profundidades, ¿verdad? Y me parece que Ricardo pusiste eh, el artista y el porqué, ¿ok? Así que para contestar esa pregunta muy aguda, quizás intuitiva, ¿verdad? Es que a veces sí, ¿verdad? Pero hay que seguirlo. Es una cosa increíble. I know all this because you translated my book. Thank you. Y todo esto porque traduciste el libro. Wow, wow. Bueno, That's my book. nos estamos pasando un poquito de la hora.
Ah, este libro está lindo, la verdad que sí. Y antes de, pues nos estamos aproximando hacia el final y no sé si alguien de las personas que que nos están acompañando tenga alguna pregunta para el doctor Conforti. Juan, yo veo una pregunta de Aristide, me parece. A ver, ¿cómo es? Y dijo, ¿qué es el campo? Es el campo, que sería, ¿sí? Aristides, ¿estás con nosotros todavía? Sí, sí está. ¿Lo contestamos? Sí, claro. Ah, Rapidito. okay. Rápido. So, Michael, the question is, what is a field? We can do it fast. I What is can, a field? what is a field? Yeah. A field is what captures the hmm, field captures the dynamics of, well, I have to use an image, the electromagnetic field, the gravitational field. The field will capture the dynamics of the process itself. There is an archetype and then the field. That's the word I'm looking for. It's what captures the propagation of the dynamics. The field captures the propagation of the dynamics of the gravity, of the electrical field, of the magnetic field. Again, you have a magnet and then you get the field of influence. And I borrowed that term from David Bohm, who uses that term, propagation. So it's a propagation of energy within the field captures the dynamics and the propagation of energy of what is constellated. Ok. Entonces, para hacerlo bien simple, es el campo captura los procesos dinámicos arquetipales. Así que, miren, el campo electromagnético es un campo. Si tenés un magneto, se dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Captura Un imán. un imán, gracias, un imán, ¿ok? Ese imán va a capturar, ¿verdad? Lo que venga y es atirado por el imán. O sea que el campo mismo tiene un nexus dinámico que captura la propagación de las dinámicas. ¿Ok? Captura. Y porque es energético, va a tener esa influencia, ¿ok?, en los objetos que están atirados a ese imán. ¿Ok? Y los campos son no espaciales, no por el tiempo, existen energéticamente en That's important. cada campo tiene su característica, su dominante y sobre qué tiene una influencia mayor, tanto como la gravedad, ¿verdad? Que nos mantiene todos así. Ese es un campo específico y podemos ver el campo por cómo actúa en la forma. Si no, estamos volando todos. Ujú. No, you see, you're right. Unlike fields in the natural world that are space-time dependent, the magnet will work here. It's not going to work anymore. Archetypal fields are non-local and not space-time dependent, like we see with synchronicities and other A-causal events. It's Ya. not space-time dependent, like fields in the outer world. Entonces, Michael, sí, que los campos no están pendientes del tiempo y del espacio, ¿verdad? Y eso lo sabemos con what is quantum physics, como la física cuántica, ¿verdad? Eso, que a través de, están conectados, ¿ok? So, Una ah, última pregunta, mira. Una última pregunta para vas. incluso tratar de cerrar un poco el encuentro y dar pie un poco a algo que quizá no se ha hablado y que merece la pena, dado el libro en cuestión, ¿no? El tema del campo y de la forma, que parece ser lo más importante que se mueve dentro del libro,
es obvio que trasciende la diferencia entre materia y psique, entre naturaleza y mundo psíquico, y por lo cual a Michael parece que todo esto empieza en Jung, pasa por Neumann, por von Franz, pasa también por Robert Becker y su estudio de campos electromagnéticos, y también se entretiene en los relatos, en las fábulas, en el teatro, en todas las manifestaciones donde forma y campo actúan, ¿no? Y por esto tiene también como distintas perspectivas psicológicas que le convienen y que ayudan a que el libro esté repleto de acercamientos distintos, de áreas distintas, de ciencias distintas y de estilos incluso distintos de hablar de forma y campo, ¿no? Que es, yo creo que es lo más representativo de la riqueza, digamos, del libro que se extiende por todos lados, ¿no? Con lo cual agradecemos muchísimo a Michael el esfuerzo de hacer este libro y de traérnoslo y de dejarnos que pusiéramos mano en él, ¿no? Digamos. Okay. So, Ricardo's making the comment kind of and the sort of closing question, right? Because it seems to him that what the book encapsulates and really holds together, that also works outside of the field of therapy, that it can be used, I'm going to use the words, he didn't use it, universally in many, many different areas of engagement, being art, science, and so on. And that is that the marriage or the interaction between the nature, the natural world, field, and form, and how they are intricately intertwined with one another. And he says, of course, in the book, he followed, you started with Jung, you went to Neumann, Robert Becker, and yeah. Becker, right? And the importance of this work is that it goes beyond the understanding of the marriage, of the interaction between field and form, is that it can be really extended to the theater, even different psychological perspectives, right? So the different sciences that are the book is representing a wealth, right, of information and understanding that can be more universally applied. ¿Es así, Ricardo? I got it. Así es. With the second book, Sulla Solia, this is the English version. El umbral. Mm-hmm. When I wrote the introduction, the first 4 drafts were horrible. I threw them, I put them in the wood stove, I burned them, they were terrible. I couldn't get it. I finally sat down one day and I wrote for about 5 hours. And I wrote 30 pages and I caught it, what I wanted to, exactly I think your question. I realized, I said, when you study the initial condition, which to me was very simple at the beginning, you look at what happens the first meeting, the dynamics, whatever. I said, but I realized that here's the key. We're looking into the secret workshop of the creative spirit itself. How it goes about putting together the olive oil, I forget the word in Spanish, el gambri, el semolo, and you put it together to make a sauce. It's like pieces, corrientes, preparare un sugo. It was incredible. And I realized that in studying initial condition, you really like looking into that secret workshop of creativity itself, of how it happens. The artist, the scientist, the dancer, the writer, the wood maker. And I got it. It took 5 drafts. I think I even wrote to you, Sylvia, and you say, yeah, it stinks. What you wrote stinks, Michael. I said, thank you for your honesty. I did. Aquí sto pezzo di roba. Butta via questo. Well, you taught me if you really care somebody, you tell them the truth. Okay. Luckily, I have a wood stove. I cook with that and I heat with that. I put all the bad papers into my wood stove. Okay, just read in the chat. I sent you a little message. Okay, ¿qué es lo que te está diciendo Michael, verdad? Como para capturar todo esto
es que cuando él escribió el segundo libro, el que vemos, El Umbral, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando, escribió versión número 1, versión número 2, versión número 3, número 4 y nada. Incluso a la fin dice, él me había mandado una de lo que estaba escrito y yo le dije, pero Michael, yo aquí no te encuentro. Eso es lo que le dije. No le dije esto es una basura, ¿verdad? Lo que le dije es que no te encuentro aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que tuvo que volver a las condiciones iniciales y es como, digamos, el bailarín, el escritor, el científico, el que cocina, ¿verdad? El que sabe, ok, si vas a usar el ajo y le pones el ajo en el aceite de oliva, no lo podés dejar en alta flama porque el ajo se te va a quemar. Y eso no lo vas a sacar, tenés que saber, ¿verdad? Y bueno, me dijo gamberi en italiano y ahora no me entra. Gambas, las gambas. What's the word? Acho que não quis falar espanhol. Gambas, Gambas. gambas. Ok. Como las Entonces, orejas, le gambe. el de gambe es como la pierna. Ammaru in Sicilian, ammaru. There's one more piece, and I look. Wait. Tre ore di Es questo. así, ¿verdad, José? Como siempre. Es así, ¿verdad? Entonces, eh, para contestar eso de ustedes dos, es así, es ese arte que se puede aprender, ¿verdad? Y conocer y explorar. Y antes, Michael, Juan, yo puedo poner mi correo en el chat porque si hay gente que quisiera escribir y tener más información porque tenemos Por unos supuesto. cursos, ok, gracias, le voy a poner y no Estaba- duden. Sí, estaba justamente esperando que terminara la intervención de ambos para comentar eso justamente, que iba a poner de hecho ya lo puse, pero voy a volver a ponerlo, la URL del instituto, ¿no? Donde hay información. Está también la URL del libro, o sea, donde se puede comprar en Amazon. Y también voy a poner dos enlaces más. Uno es para el próximo encuentro del diálogo de los 15, solamente para estar en la base de datos, cosa de poder enviarles un recordaris faltando un día o dos, ¿correcto? Porque el encuentro será pues dentro de un mes. Y un cuarto enlace que es a otro servicio que Ricardo y yo pues creamos, que es la bitácora junguiana, que es un extracto de nuestros libros Sí, que día sí, día no, la persona que se inscribe pues recibe, y esto es muy útil porque en realidad pues nadie tiene memoria de elefante salvo los elefantes. Entonces, pues, no cae nada mal en recibir día sí, día no, pues el extracto de toda de estos libros que hay, que son 13 en este momento, con el de Michael es el 13º, y oye, siempre es bueno pues ir como recibiendo como píldoras, se les llama, ¿no? Que te hacen recordar y que te hacen refrescar lo que acaso leíste, asumiendo, por supuesto, que van a empezar a comprar nuestros libros, por supuesto, ¿no? sí. Vale, entonces, nada, voy a hacer estoy en ese momento copiando todos los enlaces, ahí los he puesto. El primero es de Assisi Institute, luego está el enlace a Amazon, en realidad es a la landing page que va a conducir a Amazon en última instancia, la bitácora junguiana, que es, repito, los extractos, día sí, día no, de nuestros libros, y el cuarto es el diálogo de los 15 para el próximo encuentro. Y Silvia, porfa, si puedes poner al final tu correo, también sería bueno para que te contactaran directamente, quien quiera, por supuesto, recibir información o hacerle más preguntas a Michael ya con más tiempo Sí, directamente. sí, sí. Ahí está. Sí. Hola, Grace. Okay. So yes, he just described the links that he's Know going that, to be yeah, I heard. sending out, and of course, the Institute link And the book, yeah. and the book. Y sí, wow. You know, Entre amigos, el tiempo, ¿verdad? Voló. Pasa rápido. Así es. Rápido y muy genial. Bueno, no nos Bueno, queda nada más que agradecer muchísimo al doctor Conforti, a ti Silvia, a Milker, a Juan y a mí mismo
y la participación también en las preguntas y en mantener la atención que todo el mundo ha esperado hasta este momento, lo cual significa que hay muchísimo interés en la obra de Michael Conforti. Y no nos queda nada más que agradecer, di tú algo, Juan, y muchísimas gracias a vosotros. Por supuesto, me sumo a las palabras de Ricardo. Muchísimas gracias, muy agradecidos por todas las personas que han participado en este encuentro. Muchísimas gracias a Michael Conforti, por supuesto, repito, un honor y un gustazo realmente. Tenido la oportunidad de conocer su obra, de haberla traducido al español junto con Ricardo. Y por supuesto, muchísimas gracias a Silvia por la ayuda, por la traducción, que ha sido fundamental. Y por supuesto a Milker, sin cuya ayuda, pues esto no sería posible, realmente. So great ¿Ok? gratitude to everyone. Okay. Michael, Muy bien. Vale. thank you so much for everything, for bringing your work, for entrusting it to them, and also to Milke, right? Because without the technological support, as we well know, nothing happens. Y eso también es una creatividad, es un mundo, es un campo, ¿verdad? Exacto. Muy específico. Así que Milke, muchísimas gracias. Y Michael, you want to say one last thank you? Yeah. Look, sono vecchiello adesso. Il mio futuro è un po' limitazioni. Il future, generazione nel futuro è più importante. Il mio nipotino è 4 mesi. È nato 4 mesi fa. Questo è più importante. Il mondo è rovesciato adesso. È rovesciato il mondo. È importante riconoscere questi modelli immersi e rotte della psiche. È più importante. Ed è grande regalo per imparare come fare questo e leggere questi modelli. Forse si può prevenire questo e fermare un po' questo disastro. Así que E las anche per incoraggiare e spronare un momento di creatività, come domanda di Juan. Tutte e due è più importante. E per me tante grazie per il tuo lavoro, il tuo belief in me, la creencia. into the world, that you believe enough to take on a huge project like this, not even knowing me really. I hope I've honored your work by what's come today and what I've written. And I mean it from the bottom of my heart. Eso se ve, sí. Así que las últimas palabras por hoy de Michael son las siguientes. Y dice, yo ahora estoy viejo, ¿ok? Y tengo a mi nieta recién nacida de 4 meses. Es tan, pero tan importante traer este trabajo al mundo que está pata para arriba, decimos nosotros, ¿verdad? Está casi arruinado. Es un mundo, la verdad, que ninguno de nosotros hubiésemos creído que lo íbamos a ver mundialmente. Entonces, aprender a discernir estos patrones arquetipales, a poder ver cómo se puede interrumpir una posesión, quizás para que no pase otra vez, pero por lo menos que podamos, acuérdense lo que dice Jung, cada vez que le agregamos un poquito de conciencia al inconsciente, ayuda al inconsciente, ¿verdad? Ayuda a la conciencia. Y esto es el significado de lo que está diciendo Michael, que este trabajo es un trabajo necesario no solamente para nosotros, pero para el inconsciente mismo, para el Dios, para el self mismo. Y eso es sin inflación, porque no lo dijo él, ¿verdad? Pero eso es lo que yo veo y lo que creo yo. Así que muchísimas gracias a Juan y a Ricardo por, sin conocerlo, y ahora lo conocen completamente, a Michael, tuvieron la fe y la creencia no solo en él, pero en el trabajo. Así que benedicciones a ustedes y a todos ustedes que tomaron un domingo a la tarde, a la noche, para estar juntos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Michael. Thank Thank you. you, Sylvia. Thank you. Okay. Anytime. Bye-bye. God bless you. Beautiful day together. Beautiful to see you, Juan. Thank you.
Bye. Bye. Thank you. Bye. Ya I salió remember the el word. aire de fuego. Camarón, camarón per gamberi, no camarón. Amaru siciliani, gamberi, and camarón, ¿no? Okay. Camarones en latinoamericano. Ah, Ambas mi en amico in español. Bogotà mi ha detto camarón. Ok. Exacto. Ciao, ciao. Chao. Ciao, ciao. Chao, gracias. Grace.